¿Qué tal, mi gente? Hoy, gracias al amigo del Trapiche, estamos con otro Un Café con Quique más. Este va a ser bien querido por muchos de ustedes porque lo han pedido en las redes, en TikTok me lo pidieron, también en Instagram. Y estoy con el famoso, y yo digo famoso porque yo lo sigo y soy fanático de él. Yo sé que muchos de ustedes también lo siguen porque es uno de los pelados jóvenes que está enseñándole a la gente de finanzas, de economía, pero en un lenguaje digerible, ¿verdad? Estoy con el profesor Eric. ¿Qué tal, Kike? Eric Molino, que muchos de ustedes lo han visto ya en las redes. Y le dije, Eric, tienes que venir a Un Café con Quique para hablarle a la gente, a mi gente, pues, porque tú tienes tu fanbase, que yo sé que te siguen y son muy activos. Porque a veces yo le hablo a la gente, pero obviamente yo no soy ni economista ni financista. Y a veces también puedo caer en la desinformación, cosa que no me gusta. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a tener aquí a un experto. Bienvenido, Eric. Gracias por la invitación. Fíjate, hace unos días te mandé ahí en el WhatsApp que hice una publicación que me nació por un tema que tuve personal con una empresa donde solamente podía pagar en efectivo. Y yo decía, ¿pero por qué? Entonces, bueno, elevé la pregunta a las redes y al ver que había tantas diferentes opiniones, dije, creo que no soy el único que lo ha notado y también tiene como la duda del por qué. Bueno, mucha gente comentó, no, que lo hacen por esto, por lo otro. Al final, creo que no hay una sola razón. O sea, creo que lo hacen por varias razones y estás tú aquí hoy para ponernos como un poquito más en contexto de, ¿sabes? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las compañías prefieren a veces no manejar tarjeta de crédito o este tipo de cosas electrónicas, sino que quiero cash? Claro, y mira, yo creo que vale la pena empezar la conversación precisamente por a veces uno no se pone a pensar lo complejo que puede llegar a ser operar un pequeño negocio y la cantidad de cosas que pueden ir detrás de una decisión, que para ti es, oye, pero para mí se me hace la vida más fácil que esto sea así. Y puede que tengas razón, para ti como cliente se te hace la vida más fácil que tengas acceso a una tarjeta de crédito o a Yapi, pero también hay que ponerse a pensar que el empresario probablemente lo está haciendo de esa manera o el pequeño empresario lo está haciendo de esa manera porque sus operaciones tal vez resulten más fácil así. Y a ver, hay 10.000 razones que se me ocurren en instancia de por qué alguien quisiera solamente aceptar cash. Se puede decir un par, ¿no? La primera, y eso es un gran problema que hay en Panamá, hay una gran cantidad de microempresarios que no están bancarizados como empresa. A ver, y ahí siempre tenemos que es diferente Quique como persona natural de Quique como empresario y como la razón social que tiene Quique. Entonces, cuando tú vas a ir a un banco, por ejemplo, y quieres abrir una cuenta formal de parte de tu institución, de parte de tu empresa, te van a pedir un pocotón de información que para muchos pequeños comerciantes o no la tienen, o les resulta ser muy costoso, o tienen unos mínimos que no van a poder tener. No voy a hablar nombres de bancos, pero hay bancos que te dicen, yo te abro una cuenta con $250, y hay bancos que te dicen, yo te la abro con $1.500. Okay. Entonces, para muchos pequeños negocios dice, yo necesito esos $1.500, no los voy a poder tener de flujo mínimo siempre ahí para una cuenta bancaria de empresa. Entonces, ahí ya tienes una pequeña limitación. Tienes otra limitación de... Hay veces que tú necesitas el efectivo para pagar por ahí mismito. O sea, el tema de flujo de caja se vuelve a veces muy importante y en las abarroterías lo vemos. O sea, el dueño de una abarrotería necesita el cash para que ese mismo día comprar los inventarios que después se van a estar vendiendo. Entonces, si tú tienes una tarjeta de crédito, sí, la tarjeta de crédito Visa o Mastercard te estarán pagando en un mes y te cobrarán unos fees. Ahí también hay un tema de rentabilidad. Pero tal vez esperar un mes se vuelve súper difícil para ese pequeño empresario que necesita rotar mucho más rápido para comprar y hacer pagos de cosas. Entonces, al final, acaban siendo una serie de cosas que cuando tú te pones a pensar y te pones en el zapato de la persona es, ok, tiene un poco más de sentido que estas cosas lo están haciendo para que sea más eficiente la operación del negocio. O sea que va a depender mucho de tu tipo de negocio, de tu tipo de, digamos, de cash flow, que cómo lo manejas, ¿no? Porque claro, entiendo eso que dices que de repente hay negocios que compran una vez al mes, pero hay unos que compran diariamente, ¿no? Claro. Y de repente su proveedor le dice al contado, no le dan crédito, no le dan, eso lo puedo entender y qué bueno que lo hayas explicado porque quizá, y también para el pequeño y mediano empresario mucho más aplica esto, ¿no? Porque quizás las grandes compañías tienen un colchón, pienso yo, ¿no? O también las compañías grandes, como compran mucho, también pueden
lidiar con el proveedor. Yo te pago a 60, 90 días. Mira, es que el tema que has mencionado o que estábamos hablando de crédito se vuelve realmente importante porque al final, cuando tú eres sujeto de crédito, cambia drásticamente el juego desde el punto de vista de negocio. El hecho que tú, digamos, prefieres no tener una cuenta por todas estas limitaciones que mencionamos, al final también te acaba costando. O sea, es un problema porque si tú, por ejemplo, quieres y decir, hey, yo tengo este negocio y yo quiero tener un préstamo, el banco te dice, bueno, dame 3 años de estados financieros. Y te dice, yo no tengo estado financiero, no tengo para pagarle a un tipo para hacer un estado financiero. O bueno, dame una declaración de renta. Tal vez la persona es informal y no ha hecho el proceso de declaración de renta. Entonces, también es una limitante muy grande para ese empresario no estar bancarizado o para esa persona no estar en el mundo del crédito y no ser sujeto a crédito. Por eso tienes un tema de ahora tienes un pocotón de empresas que han salido, empresas de fintech que han salido con temas de los wallets digitales y tratar de bancarizar a varias de estas personas o hacer una transición a la bancarización. Y por el otro lado tienes toda una serie de instituciones informales en donde se hacen los préstamos porque no eres sujeto a crédito precisamente. Claro, mira, y ahí quería llegar con este tema de los créditos y demás. Era lo que yo le comentaba a mucha gente en el post que hice, bueno, que te lo mandé y tú lo viste. Y le decía, no es que sea contradictorio, pero tú tienes que entender algo. Si tú decides manejar tu pequeño, mediano o grande negocio solamente con cash, ok, eso tú lo haces, pero tienes que saber que eso te condiciona a que en el mundo bancario no existes. Claro. En el mundo de GI no existes. En el mundo de Seguro Social no existes. Eso quiere decir que el día de mañana, digamos que tú tienes un pequeño puesto de comida y tú quieres comprar una máquina que cuesta $5,000, que no los tienes, y tú vas a un banco, el banco te va a decir, bueno, yo te puedo prestar, pero esto y tú no lo vas a tener. Realmente tú has llevado un negocio, no es que sea informal o formal, sino que no lo has llevado bancarizado. Esa palabra me gustó. Entonces, tienes que saber tú que estás en el negocio de que, ok, si tú decides no tener cosas como los bancos, ok, esa es tu decisión, pero en un futuro, cuando quieras crecer como negocio, vas a también tener un obstáculo, una limitante de que el banco va a decir, es que yo no te puedo prestar si yo no veo tu movimiento, o sea, no puedo confiar en que tú vas a poderme pagar ese préstamo porque yo no sé cómo tú manejas, o sea, cuál es tu ingreso, lo que sea. Entonces, esa parte creo que es buena porque, créanme, por más grande que sea un negocio, la mayoría, o no sé si todos, tú me dirás, trabajan a base de créditos. Claro. O sea, no es que la compañía de aviones compra sus aviones con plata del dueño. Nadie se mete en eso, o sea, piden préstamos. Pero esos préstamos se los dan gracias a su como tú dices, ¿no? A estar bancarizados. Y es que lo que pasa es que cuando tú tienes acceso a la banca, también ese costo es más barato. O sea, porque jamás va a ser varias cosas. Uno, tributariamente, el hecho de que tú tengas deuda genera intereses. Esos intereses son deducibles de impuestos. Okay. O digamos, cuando tú vas a declarar renta, una de las cosas que te dice, ingresos, gastos, un rubro que se llama intereses, de la misma manera que hay un rubro que se llama depreciación, tienes al final la ganancia. O sea, que es tu ganancia después de impuestos. Tú pagas sobre esa ganancia después de impuestos. O sea que ahí ya definitivamente hay un incentivo fiscal de tener de cierta manera deuda, ¿no? Y el segundo tema, y lo has dicho muy bien, es el tema del crecimiento. O sea, tú empezaste con un pequeño negocio, pero lo que tú quieres llevar en la continuación de ese negocio es si tienes que comprar un nuevo local, si tienes que comprar una nueva máquina. No lo quieres hacer a pulmón, porque te va a demorar mucho más tiempo, y tampoco lo quieres hacer caro. Y las personas que no tienen acceso a la banca se van a instituciones financieras, tanto formales como informales, donde el costo es muchísimo más caro que si tuvieran obviamente acceso a la banca comercial. Sabes que ahí quería llegar, pero quería esperar que eso lo explicaras. Y te digo porque obviamente los empresarios crean sus negocios en base a las necesidades de las personas. Y hay mucha gente que al ver que hay mucho negocio informal, que no tiene acceso a la banca formal o a la banca tradicional, o sea, a los bancos estos de nombre, ¿sabes? Que ya uno de confianza, claro, crean estos préstamos, que, ok, yo te voy a prestar, pero como tú no tienes declaración de renta, ni tienes un historial crediticio, yo te voy a prestar, eso creo que le llaman, cuando tú pones como tu carro y tu casa y tu cosa. Lo pones de colateral. Claro, entonces, ahí eso es un riesgo. Por supuesto. Porque
tú vas a poner tu carro como garantía. Pero si tú te demoras 2-3 meses y no puedes pagar, te quitan el carro, que a lo mejor era tu herramienta de trabajo. Con el banco es un poco más, o sea, más flexible en esa parte, porque el banco, o sea, sí te va a poner algunas cláusulas, pero no, como el banco no quiere quitarte nada, el banco quiere que tú le pagues porque ahí es el gana. Claro, mira, te lo voy a poner de esta manera y es como el análisis que hace cualquier institución financiera. La pregunta que tú te haces en crédito es, ¿yo le prestaría plata a esta persona sí o no? Y la respuesta del sí o no va a depender, ok, esta persona tiene capacidad de repago. Y si yo soy una institución financiera, lo primero que yo te preguntaría es, oye, Quique, dame los movimientos de tu cuenta del último año. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a ver cuánta plata entró y cuánta plata salió. Entonces, yo voy a ver con qué periodicidad te están dando plata, quién te está pagando. Hay veces que hasta tú ves el nombre de la persona que te está pagando. Si tú eres una empresa, ves el nombre de tus clientes, de los clientes que tiene esa empresa, ves si están saliendo fondos, si están entrando más de lo que está saliendo, si está saliendo más de lo que está entrando. Y de cierta manera tú puedes cuantificar la capacidad de repago que tiene esa persona. Y esto es sujeto a muchas otras consideraciones, pero en términos generales, el negocio del banco no es prestarte para quedarse con el carro o no es prestarte para quedarse con la casa. Exacto. El colateral es más como para decir, hey, yo tengo algo de respaldo. Porque total. Claro, y acordémonos que al final el banco, no es lo mismo con las financieras, pero el banco capta fondos de personas como tú y como yo. O sea que realmente el banco, cuando pierde plata, no es que pierde plata el dueño del banco, pierden plata los ahorristas. Entonces, la superintendencia de bancos lo que hace es, tú tienes que de cierta manera estar seguro que cuando estás prestando haya cierto manejo del riesgo por si el tipo no te repaga, porque al final no es para protección del banco, es para protección de los ahorristas. Claro, es como una comunidad. Claro. Y al final, como yo le digo a la gente, nos guste o no, Eric, tú me dirás si estoy loco, o sea, nos guste o no, la realidad de el 90% de los panameños, para hablar de Panamá, o sea, no podemos vivir sin un banco. Claro. O sea, mal o bien, y puede que tú no tengas cuenta en ningún banco. Ok, y tú dices, yo no dependo del banco. Pero trabajas en una empresa que sí tiene una cuenta en el banco. O sea, que al final el banco está allí en la vida de todo el mundo, ya sea directa o de forma indirecta, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces la gente dice que, sí, pero es que el banco me cobra. El banco es un negocio. Si tú no quieres que el banco te cobre, bueno, no uses el banco. Pero obviamente, o sea, digo, vivir alquilado toda una vida a veces no es lo que tú deseas, pero comprar una casa cash, coño, eso no es tan... A no que tú tengas una herencia o tengas una familia de mucha plata, comprar una casa de $100,000, por decir un ejemplo, que casi no existen ya, y que aquí están los 100,000, tienes que tener 1 millón en el banco para decir, bueno, me quedo con 900,000. Pero el panameño común, promedio, no lo puede hacer. O sea que el banco, nos guste o no, siempre va a ser un aliado. Claro, él no es tu amigo. Él es un negocio que te voy a prestar para ganar. Pero lo que quiero llegar con esto es, si tú pones un negocio, y esta parte ya quizá sea para otro podcast porque no es el tema de hoy, pero si tú pones un negocio, tu meta no es ganar el día a día, sino tener un negocio que a los años te dé una rentabilidad y tú puedas vivir cómodo y eso. Y es muy difícil. Yo quisiera saber, quizás en una estadística si existe, cuánta gente que comienza informal y se mantiene informal por 20 años logra salir como de esa línea recta, ¿no? O sea, y realmente crece. O sea, así sin un banco, sin un préstamo, sin... Mira, dos cosas. Quiero echar al punto anterior que estabas diciendo y lo voy a decir muy brevemente. Al final, para bien o para mal, y todo el mundo tenemos opiniones tanto buenas como malas del concepto de la banca, pero el banco es un intermediario. Si no existiesen bancos, que al final lo que hace es el banco conecta a la persona que le sobra fondos, ese es el ahorrista, con personas que necesitan plata, que esa es la persona que está pidiendo el préstamo. Si no existiese eso, ¿cómo te conectas con alguien que está dispuesto a prestarte? Al final el banco lo que está haciendo es ameritando el riesgo en grandes cantidades, porque ellos dicen, bueno, una de cada 10 personas no pagará el préstamo, pero yo voy a cobrar suficiente para que en las 9 que sí pagaron, cubran el costo de esas 10. Entonces, de cierta manera, están haciendo un rol de intermediación y de manejo del riesgo. De eso se podría hablar horas, pero sí quería decir como que hay un rol en la sociedad para la banca como intermediario y que, de hecho, todos nos beneficiamos de eso. Al segundo punto que quería mencionar con lo que tú estabas diciendo es
no sé si en Panamá se hayan hecho estudios de esto, pero una cosa que sí está bastante documentado es que cuando una persona no tiene acceso a la banca o acceso a financiamiento, se le vuelve mucho más fácil hacer crecimiento vertical, es decir, salir de cosas como la pobreza. Cuando se hacen estudios de microcrédito, por ejemplo, en microcrédito no te estoy hablando de que yo salgo y pido $10,000 de préstamo, no, microcrédito te estoy hablando de que se piden menos de $1,000, a veces en algunos casos menos de $500. Para arrancar muchos pequeños negocios, no te va a prestar atención un banco de la banca tradicional si es de que, o sea, tú no llegas a tu banco a decir $500. O sea, de vaina te dicen, bueno, te doy una tarjeta de crédito, por ejemplo, que también es carísimo. Pero lo que pasa con estas personas, por ejemplo, hay en el interior que tiene una fundita. Y ellos dicen, bueno, yo necesito $200 o $300 para comprar el inventario y revenderlo. ¿Cómo hace esa persona para accesar a crédito? Entonces, normalmente lo que hace es, tienes el concepto de Friends and Family, te acercas a familia y te dice, oye, mira, pongamos este negocio juntos o préstame esta plata, y hacen el mismo análisis que tú acabas de decir. Bueno, pero ¿qué pasa si tu negocio quiebra? Si yo te voy a poner esto aquí, esto acá, ¿cómo hacemos? Te doy un ejemplo clásico. En una fonda, la persona necesita una refrigeradora para tener sus cosas. Si se daña esa refri y no tiene suficiente para reemplazar esa refri, tiene que estar constantemente pagando para que se la arreglen. Si esa persona tiene suficiente para que se la arreglen mes a mes, a la larga le va a haber salido mucho más barato haberse comprado una refri, pero no tenía el flujo para comprarse la refri. Entonces ahí tienes como esa pequeña trampa de flujo de que si tuvieras acceso a crédito, a la larga te hubiese salido mucho más barato con todo y el costo de financiamiento, pero es que como no tenías acceso a eso, te quedas viviendo en la temporalidad y decir, bueno, es que esto es lo que me permite el mes a mes. Claro, por eso te digo que todo va muy, muy ligado a la realidad de cada persona. Ahora, la realidad de cada persona se puede cambiar cuando tienen, como bien tú dices, una educación financiera, cuando tienen alguien que le diga, mira, esto no es lo que tú quieres escuchar, yo lo sé, pero es lo que más te conviene. Claro. Una vez cuando un profesor en la U en alguna clase de finanzas nos explicaba, y él llamaba la economía del taxista, que es la del tipo que tiene un taxi y día a día tiene que ir a la barratería a comprar la comida al día siguiente, porque él no cobra una quincena. Exacto. Y por el estilo del negocio, él lo que ahorra a final del día es para gastos del carro. O sea, o sea, es como que yo le diga a alguien, oye, te va a salir más barato si haces supermercado para la quincena. Sí, pero no lo puedo hacer porque no tengo lo que cuesta el supermercado. Entonces, es diariamente. Aplica mucho como lo que tú vas a decir con el tipo de la fonda. Quizá un tipo que tiene un restaurante, por ejemplo, la gente del Trapiche, le dirá al de la fonda, oye, pero ¿por qué mejor no compras una nevera nueva? Claro. Claro, porque el Trapiche tiene una realidad financiera distinta al de la fonda, posiblemente. Y esto es bueno saberlo porque quizá a veces uno piensa, tonto, ¿no? ¿Y por qué no compras una nevera? Claro, la quisiera comprar, pero no la puedo comprar. Ahora, el punto es, podemos hacer, ya sea a nivel privado, a nivel institucional, de que esa educación financiera, que por ahí escuché que hay una ley que viene, que ojalá que se haga, porque, oye, yo creo que una de las cosas que el ser humano más usa en su vida es la finanza. Claro. O sea, y la salud y la finanza. Pero actualmente, o sea, ¿qué tú le podrías decir a esa gente que tiene ese pequeño negocio, esa fonda, esa venta de hot dog, esa cosa de uñas, o sea, ese pequeño negocio, cómo pueden irse metiendo al mundo de bancarizarse. Bancarizarse, claro. O bueno, o cómo se puede hacer sin un banco, o sea, pero cómo puedes crecer, porque a la larga los negocios que llegan a quebrar o llegan a no a despegar, usualmente es porque en el mes a mes algo por ahí que los jodía, y al final cerraron, porque no podían, ¿sabes?, financiar todos los meses esa pequeña cosa que le pasaba, ¿no? Mira, la economía gerencial, por más que suene refinada esa palabra, es sumar y restar. Realmente, y yo se lo digo a mis estudiantes, si usted sabe sumar, dividir y multiplicar, debería pasar la clase sin ningún problema, porque al final es saber cómo pensar y es saber en orden cómo llegar a una conclusión. Te voy a dar un ejemplo de la vida real. Yo me monté en uno de estos proveedores de transporte privado, para no decir el nombre, y yo le dije, oye, mira, era un viaje al aeropuerto. Y yo le dije, mira, yo soy profesor de universidad, no quiero ser metiche, pero yo necesito entender un poquito cuánto ganas tú, cuánto cobras del servicio que yo estoy pagando. El tipo muy amable y el tipo me empieza a decir, mira, a ti te está costando $20 este viaje, yo me llevo 80% de este viaje, o sea, $16. Yo le digo, y
cómo son tus costos. Y él estaba muy claro, él decía, mira, yo he sacado que por viaje a mí me cuesta tanto en gasolina, tanto mantenimiento, X. Entonces, aquí es donde viene la parte de matemática que se vuelve interesante, porque muchas personas dicen que la ganancia es la diferencia entre el precio y lo que me cuesta. Eso es parte, eso es tu margen bruto. Entonces la gente, por ejemplo, dice, bueno, es que él lo vendió a $15 y le costó 10, me está metiendo ahí una ganancia de $5, o lo está vendiendo a $20 y le costó 10, te está ganando el 100%. Esa no es la ganancia, eso es el margen por encima de lo que le costó el producto. ¿Y por qué menciono eso? Porque entonces yo le digo, ok, tú te estás haciendo un margen como de $10, de 20 quedamos en 10, ¿no? Un margen como de $10, pero ¿cuánto te están costando tus costos fijos? Lo que tienes que pagar independientemente del número de viajes que tú hagas. Y me dice, bueno, es que yo no soy dueño de este carro precisamente porque no tengo acceso a crédito. Entonces yo se lo alquilo a un man. Entonces yo todos los meses le tengo que pagar a un man X porque yo no puedo salir a comprar un carro. En ese momento se permitían que en esa compañía los extranjeros manejaran. Creo que después cambiaron la ley para que solamente fueran panameños. Pero él me dice, yo no tengo cómo ir a comprar un carro. Entonces le estoy comprando caro a un tipo que paga una letra de carro y me lo alquila a mí a una ganancia, ¿no? Y cuando hacemos el cálculo rápido, yo decía, este man tiene que hacer al día como mínimo 3 viajes al aeropuerto para estar tabla. Es decir, para cubrir suficiente de el costo mensual del alquiler. Y le digo al man, ¿y tú cuántos viajes haces al aeropuerto? A veces hago 1, máximo 2, pero hay días que no hago. Yo dije, estás perdiendo plata. Casi nos estrellamos porque al final el tipo como que, mira, yo sabía que estaba perdiendo plata, pero no sabía por dónde. Claro. Y es esa facilidad de tal vez entender paso a paso que no es que te estás ganando la plata porque la gasolina te costó $10 el viaje y cobraste 16, te ganaste 6. No, hay una serie de costos que no dependen del viaje. Hay una serie de costos que tienes que seguir pagando independientemente que estés cerrado o no. Yo siempre le digo a mis estudiantes, si tú cierras tu negocio, ¿tienes que pagar algo? No, claro que sí. Tienes que pagar el local comercial, las deudas las vas a seguir teniendo, vas a tener que seguir pagando los seguros. Entonces, cuando tú estás cerrado, siguen habiendo una serie de costos fijos. Y esas cosas vale la pena que las empiecen a enseñar desde la escuela. No porque la gente se vaya a convertir necesariamente en empresarios, pero es porque son cosas básicas que nosotros tenemos que entender de la realidad de nuestro día a día y de nuestras cosas. Tú no viviste en el apartamento un mes, pero de todas maneras tienes que pagar el mantenimiento del edificio, nada más para dar un ejemplo. Mira, ahora que dices eso, yo creo que ahí te la lanzo y tú me dirás después si puedes o no. Yo pienso que podemos darle contenido financiero a mis seguidores y a los tuyos también, que se vayan sumando, no sé, una vez al mes, una vez cada 2 meses. Porque, fíjate, el prof, es prof y es joven, que eso es lo normal. Siempre uno ve a los profesores, uno piensa que son viejitos, ¿no? Dijo algo que en verdad, si te pones a ver, muchos de los que somos pequeños empresarios, usualmente tasamos nuestra ganancia con lo que tenemos que gastar. O sea, yo voy a cobrar 100 porque me cuesta 50, entonces estos 50 que estaban acá los voy a usar para el súper. O sea, yo lo que hice fue cubrir mis gastos, pero no hay una ganancia realmente. Claro. Ganancia es lo que tú puedes agarrar y ahorrarlo. Entonces yo creo que a muchos, y me incluyo, nos falta más que educación, que sí es necesario, es alguien que te hable a calzón quitado. Ok, ¿cuál es tu negocio? Así se maneja ese negocio. Porque no es lo mismo tener una fonda a tener un salón de belleza, ni a tener un gimnasio. Claro. Ni a tener... Entonces, yo creo que la gente arranca un negocio, comienza a ver, ok, esto me va a costar tanto, estos son mis costos. Bueno, yo le voy a poner un margen de tanto, porque estoy ganándome eso. Y ni siquiera han visto cuáles son sus gastos, ni como tú dices, o sea, ¿qué pasa si el mes que viene, porque hay gente que créeme que su ganancia es de que exacta, si mañana se le quemó el foco, se le fue el negocio, se le jodió. Mira, y pasa en empresas de todos los tamaños, o sea, y una cosa que a mí sí me da rabia es cuando a mí, por ejemplo, me enseñan una presentación y te tiran la proyección y siempre va hacia arriba. Yo que aquí las cosas nunca se dañan, pues. O sea, siempre las cosas salen perfecto, no puede ser. O sea, en la vida pasan, evidentemente, imprevistos, ¿no? Pero mira, te voy a dar un ejemplo también real. Esta era una persona que tenía una empresa, tú sabes que durante la pandemia mucha gente se puso a cocinar. Sí. Era lo más fácil con el menor costo posible. Desde su casa, igual estábamos todos encerrados, tenían que buscar de alguna manera traer sustento a la casa, y se pusieron a cocinar. Entonces esta persona me dice, oye mira, yo me fue súper bien y vendí tanto y pude pagar un pocotón de cosas.
y me llama el par de días y dice, me salió un pedido y no tenía cómo pagar y no tenía cómo comprar los insumos. Entonces ahí tú te das cuenta de la importancia también de separar el bolsillo del empresario del bolsillo de la persona. Porque ¿qué pasa? Tú dices, hey, si te ganaste un margen de X, ponte que te ganaste $100, no uses esos $100 como dividendo de que me pagué un salario de $100. Tienes que separar algo, porque vas a ver la necesidad de que si sacas del bolsillo de la empresa para meterse en el bolsillo de la persona y viene un nuevo pedido, ¿de dónde vas a sacar la plata para comprar los insumos? Vas a tener que volverte a meter la mano en el otro bolsillo, o puede que ya te gastaste la plata y le vas a tener que decir a la persona, bueno, no te puedo vender. Y mira, que eso que tú dices, ya esto no es tanto financiero, sino esto es un tema de imagen empresarial. O sea, cuando te llega un cliente, obviamente tú tienes que cobrarle el abono porque esa es tu garantía de que no van a que de hecho es una manera de financiarse de cierta manera, ¿no? Pero al final el cliente también entiende cuando, o sea, por tu forma de cobrarle a veces, entiende tu capacidad de respuesta. O sea, tú tienes que darte, no el lujo, pero, ¿sabes? Tampoco te puedes poner que si tú no me abonas, yo no puedo comprar los insumos, porque eso te da a ti esa sensación de que tú no me puedes dar un respaldo que yo busco. Claro. O sea, el abono siempre tiene que ser una garantía de que, ok, te voy a cobrar el abono porque si mañana tú te pierdes, por lo menos ya yo no pierdo. Pero no le puedes dar a entender al cliente que de ese abono depende que tú compres los insumos, que es lo que bien tú dices. Y eso le pasa, ojo, a la mayoría de los pymes, por así decirlo. Sí. O sea, viven el día a día con el cliente. Y eso, obviamente, como tú dices, quizá es producto de eso. O sea, de que tú te ganaste 100 y son 100 que tú usas para ir para el cine, para la discoteca, y al final no le dejaste nada para la empresa. Exacto. Que es lo que al final yo creo que a la mayoría de nosotros que estamos en estos negocios informales, con miras a la formalidad, no nos deja despegar. Y es porque vemos como es mi negocio, o le llaman one man show. Ajá. Como eso, yo fui a que lo trabajaba y yo me lo gasto. ¿Y la empresa qué? Entonces, me gusta mucho cómo lo has planteado, porque quizás muchos de los que estamos viendo esto, yo digo, me incluyo porque también te estoy viendo y te estoy escuchando porque estoy aprendiendo, muchos sabíamos que algo estaba pasando, pero no sabíamos qué era. Yo creo que después de esto mucha gente va a decir, voy a agarrar 5. Ojo, si no puedes agarrar de cada 100, no puedes agarrar 50, está bien. Agarra 5, después agarras 10. O sea, siempre guardando algo, porque como digo, un foco no puede ser lo que te dañe el negocio ese mes. Claro. Tiene que tener un respaldo y tampoco puedes pedirle prestado al banco cada vez que se te dañe un foco. Entonces también es como que saber eso. Mira, Eric, yo te agradezco porque creo que mucha gente va a quedar clara, pero este tema, es que esto no es un tema, esto es un estilo de vida, por así decirlo. Ojalá que puedas regresar, porque yo sé que después que la gente vea esto van a comenzar a preguntar cosas y me gustaría poderlas responder. Lo que sí te digo es que con el tema del cash ya me queda claro, o sea, no todas las empresas pueden costear la estructura de tener crédito, o sea, cobrar con crédito. Claro. O también, como ganan centavos, ese mismo centavo es el que quizá el banco les cobra como un fee por la transacción. Entonces, hay negocios que no pueden. Y ahí tocaría que eventualmente los bancos creen algún sistema económico para esos pequeños empresarios, o sea, fee más bajo, bueno, yo no sé cómo sería. Pero no es que el negocio no quiera cobrar porque no le da la gana, pues, o te quiera poner a ti más complicada la venta, sino que si lo hace, eventualmente también eso le va a perjudicar como empresario. Mira, y esto también depende mucho de la dinámica de mercado, pero una cosa que nosotros también tenemos que entender es que si al final hay competencia, los resultados, o sea, lo que tú estás viendo, ya ha sido parte de una dinámica. Es decir, pero ¿por qué las empresas hacen esto? Porque lo que pasa es que siempre uno va a tratar de innovar y competir de manera diferente para llegar a esa venta. Entonces, por ejemplo, tú estabas dando el ejemplo antes del abono. Puede ser que, por ejemplo, todo el mundo decía, dame un abono, y tú te acostumbras que en esa industria todo el mundo da un abono, y eso es, te vas a cualquier cliente, a cualquier proveedor, y todos los proveedores te van a cobrar abono. Pues puede ser que hay industrias que, por ejemplo, te puedo dar varios ejemplos, que hay industrias en donde no se paga abono, y no, yo te pago al final. Hay industrias en las que hay una cosa que se llama el ciclo de conversión de efectivo, que para mí es la métrica más importante que debe saber cualquier emprendedor. Es desde que lo compraste hasta que lo vendiste, ¿cuántos días han pasado?
Y desde que lo vendiste hasta que lo cobraste, ¿cuántos días han pasado? Ahí te puedes ajustar un poquito con si tu proveedor te da crédito o lo que sea. Pero siempre tienes que saber, desde que el momento que lo vendiste hasta el momento que cobraste eso, que compraste el inventario hasta que lo cobraste, ¿cuántos días han pasado? Hay veces que tú dices, hey, por ejemplo, los supermercados, de los supermercados grandes, tú cobras antes de que le tienes que pagar a tus proveedores. Entonces es maravilloso, porque entonces tú te financias con tu proveedor. O sea, tú estás cobrando antes de que le tienes que pagar a tu proveedor. Pero en muchos otros negocios, a ti te pagan 4 meses después, 6 meses después, y es normal. Todas las constructoras que tienen ahorita mismo un proyecto con el Estado, demoran, porque el Estado a veces se demora pagando. Entonces tú como empresa tienes que estar consciente de que ese capital de trabajo lo vas a tener que poner tú, porque tú avanzaste y tuviste que pagar 2 quincenas por mes, tuviste que pagar una letra de equipo, de renta, etcétera, y por 8 meses, por ejemplo, tuviste que pagar eso sin haber recibido un solo centavo. Entonces es importante que nosotros también nos pongamos a pensar en ese tipo de cosas desde la perspectiva empresarial. Y como tú dices, va más allá de, sí, hay un conocimiento académico, pero también hay una malicia del negocio que tú tienes que entender que eso pasó como resultado de la dinámica de mercado. Eso es así. Mira, ahora que dices eso, y esto sí es un consejo de parte mía, como pequeño empresario, a usted que me está viendo, que también es pequeño empresario, cuando usted cobre un trabajo y usted tenga que pagarle a un proveedor, no haga eso de que, bueno, ya cobré, voy a pagar estas cosas y después veo cómo le pago al proveedor con otro cliente. Porque a veces ese otro cliente no llega. Entonces quedas debiéndole a un proveedor que ya te cumplió, tuviste la plata en tus manos, pero por quererte la jugada de que después le pago, ahora tienes un proveedor que a lo mejor no te va a dar más crédito porque le quedaste mal. Claro. Entonces un consejo es, si un proveedor te dio crédito y tú cobraste antes de que tuviese que pagarle a él, mejor págale, aunque sea antes, y no juegues con eso porque luego te puedes complicar mucho tu negocio. Digo, la palabra crédito viene de la palabra confianza, y al final muchos negocios se basan en confianza. O sea, yo te doy a ti un préstamo confiando que me vas a pagar. Yo me voy a cubrir de cierta manera si no me quieres pagar, pero yo confío que al final esto se va a llevar a cabo. Yo te voy a apoyar o lo que sea. Y entonces yo te voy a vender un producto esperando que tú me vayas a pagar. Pero la realidad, y no es que la gente tiene que ser mala fe o que las personas lo hacen a propósito mal, pero hey, pasan cosas en el camino. Al final, esta es una pregunta que yo siempre hago en entrevistas. Si yo le digo un ejemplo muy básico para que la gente me entienda. Si tú cobraste $10,000, pero te deben de esos $10,000, $9,000 en cuentas por cobrar, y ponte que tu ganancia de esos 10,000 fueron $1,000, tú tienes un alto riesgo de que si de esos $9,000 no te paga el 10%, se te fue casi todo tu margen. O sea, y ponte a pensar en eso. 1 de cada 10 de esos 9,000 que no te han pagado, no te pagan, son $900. O sea, tu margen pasó de ser $1,000 a $100. Y ahí es un concepto que la gente no entiende. A veces tú vendes y vendes y vendes y vendes. No significa que estás ganando. Uno, porque no has cobrado. ¿Y qué pasa si no lo llegas a cobrar? Eso se te da pérdida. Sí, es que yo siempre he escuchado, y bueno, creo que es así, que tú no puedes decir que has cerrado un negocio hasta que no lo cobraste. Y te digo porque me ha pasado. Yo tengo clientes que me dicen, sí, cómo no, eso lo vamos a hacer ese video y todo listo, sí, cómo no, eso el miércoles. Y hay gente que hace, como va a cobrar eso el miércoles, el domingo ya se fue con la familia a Disney y gastó esa plata, y llega el miércoles y te llaman y que mira, es que llegó otro proveedor y no sé qué, y no lo vamos a hacer. O sea, que hasta que tú no cobres un trabajo, tú no, o sea, no has hecho un negocio. Y tú pudiste hasta haber firmado contratos, y digo, por eso los abogados tienen trabajo, porque aun cuando hay contratos, hay disputas en los contratos. Sí, por eso que te digo que esto de las finanzas es un poco más, no complicado, más complejo de lo que uno puede pensar, de que abro un negocio y necesito 6 clientes al día. Y hay gente que hace así. Sí. Si me llegan 6 clientes, entonces, sí, pero es que hay un día que te van a llegar 3 y después te van a llegar. Entonces tú tienes que tener varios escenarios para poder aguantar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, y tener un negocio que sea exitoso. Porque todo el mundo que abre un negocio, bueno, hay una gente que en pandemia abrió algo para pagar los gastos y eso, pero hay gente que sí abre un negocio porque quiere vivir de eso toda su vida y dejárselo a sus hijos y eso. Entonces no lo puedes hacer así como a la huida de los pocos, como se dice. Tienes que tener una persona que te guíe. Yo creo que el profesor ha demostrado que él puede ser esa persona. Así que ahí lo pueden contactar en sus redes, que es profe. Dilo tú mejor porque no me quiero olvidar. @profe Eric Molino es todas mis redes: TikTok, Instagram,
Twitter no lo uso mucho, pero también está ahí el Okay, y dime algo, ¿tú das también el servicio de repente de asesoría y cosas así a las personas? Yo tengo 2 licencias de la Super de Valores, entonces ahí doy asesorías más para inversiones. Okay. Y también tengo una empresa de consultoría que se llama Argo Finance Partners, que ahí son más para consultorías empresariales. Que sí, hacemos temas de planificación financiera estratégica y empresas de todo tamaño se benefician de una asesoría, porque a veces vale la pena que alguien afuera del negocio te diga, hey, mejoras esto así, mejoras esto así. Sirve evidentemente tener experiencia y un background académico, pero sirve mucho a veces que un tercero te diga las cosas, porque tú a veces en el día a día te esfuerzas mucho en la parte operativa y no estás necesariamente mirando hacia adelante y necesitas a que alguien te ayude a planificar. Pero ya saben, si tienen un negocio, quieren poner un negocio, quieren hacer una inversión, porque todo negocio que tú empiezas es una inversión, el prof los puede asesorar para que, yo no sé si es para decirle que lo hagas o no, pero sí para decirle, si lo vas a hacer, hazlo de esta forma para que al final del día tu dinero sea bien invertido. Prof, gracias por el tiempo. Yo sí creo que vas a tener que regresar. Cuando quieras. Porque yo sé que aquí van a surgir muchas dudas, preguntas y yo no soy quien para responderlas, pero el prof ya está de lado acá, así que ustedes aquí hagan sus preguntas, sus cosas. Si llegaste hasta esta parte del video, yo quiero hacerte una cortesía. Ahí en los comentarios, además de tus preguntas, tu duda al profesor o a mí, ponme ahí, quiero ese emparedado del trapiche. Voy a regalarle a una persona, prof, 2 emparedados de hojaldre del trapiche, que esos son los emparedados más buscados aquí en Panamá. 2 emparedados para una persona, porque tienes que ponerme ahí que quieres ir para yo saber. Entonces ahí, vayas al trapiche y le voy a decir a mi esposa, porque eso son los que ella siempre pide. Dale, como no. Gracias y bueno, sintonía, acuérdate de seguirme en todas las redes, igual al profesor, y suscríbete a este canal, porque venimos con mucho contenido de calidad. Saludos.